En nuestra conversación del mes de julio, los que estuvieron presentes recordarán que la temática sobre la cual discutimos conjuntamente fue la resolución del gran misterio para nuestra época. Cada época en la historia de la humanidad viene absolutamente marcada por ciertas condiciones astrológicas imperantes, más la toma de conciencia de la humanidad en un momento dado del tiempo a estas expresiones cósmicas, significando la progresión de estas corrientes de energía una gran precipitación de energía kármica. Pues esotéricamente sabemos que el karma o la ley de causación o la ley del destino no queda circunscrita únicamente al hombre, sino que abarca el conjunto del cosmos, y que allí donde existe un punto objetivo de energía cualificada, como nuestro universo, por ejemplo, o cualquier tipo de universo, allí está operando la ley de karma. Cuando referimos esta corriente astrológica de energía a nuestro planeta Tierra, queremos entender que existe una gran precipitación de energía kármica con destino a nuestro mundo, abarcando la absoluta esfera de los tres centros principales, que, como muchos de ustedes saben, son el centro místico de Shambhala, la jerarquía planetaria o gran fraternidad blanca, y nosotros, la humanidad. Esta precipitación en nuestra época tiene caracteres verdaderamente épicos y trascendentes, porque por primera vez en la historia de la humanidad se dan unas circunstancias óptimas para que la humanidad como un todo se precipite, utilizando un término asrámico, dentro de la corriente espiritual que conduce a los asramas de la jerarquía, siendo los asramas los puntos de entrada a los centros de la jerarquía para canalizar precisamente las energías astrológicas que crean la precipitación kármica. Una de las vertientes de tal precipitación, ustedes lo recordarán, fue la explosión de la bomba nuclear o la bomba atómica, que inicialmente fue dada a la humanidad para fines pacíficos y que después, por la ambición, por el egoísmo, por el espíritu competitivo de la humanidad, fue dedicada a aspectos negativos y por lo tanto indeseables desde el ángulo de vista de la jerarquía. Pero mirando el asunto muy esotéricamente de esta precipitación de energía, que obedece, como digo, a razones cósmicas, tenemos que dicha explosión, la que originó la primera en el desierto de Nuevo México por obra de Estados Unidos y las posteriores, han tenido como efecto principal quebrantar los éteres y crear un boquete negativo que conecta el plano etérico con el plano astral de nuestro sistema planetario. Así dicho de una manera muy clara y terminante, se ha creado una posición planetaria indeseable desde el ángulo de vista de la jerarquía.
porque como el ser humano, el científico de nuestros días, no ha logrado todavía una eficaz o un eficaz control sobre la potencia nuclear, tenemos que este boquete astral se va agrandando constantemente. Y existe no solamente una precipitación de energía astrológica producida por la entrada de nuestro planeta dentro del radio magnético de acción de la constelación de Acuario, sino que existe una entrada constante de energía negativa que viene determinada de los primeros substratos del plano astral. Si vemos el mundo actualmente, hay razón para sentirse pesimistas, porque miramos el asunto de una manera muy superficial y según la percepción de nuestros sentidos físicos. Sin embargo, visto esotéricamente, y según las enseñanzas que se reciben dentro de las ramas de la jerarquía, esto puede ser beneficioso para la humanidad siempre y cuando la humanidad responda a las nuevas impresiones, a las nuevas energías y a las nuevas oportunidades que vienen precisamente involucradas dentro de esta área de precipitación. Como ustedes sabrán, y esto es una condición sine qua non para nosotros esotéricamente hablando, existe un gobierno oculto en nuestro mundo que está más allá y por encima de las previsiones de los gobiernos estatales de las naciones, que está dirigiendo, digamos, desde los niveles esotéricos, muchas de las energías de precipitación hacia fines constructivos. Esto naturalmente no sé qué sentido tendrá para una persona intelectual que ve las cosas a través de un nivel tridimensional, con un cerebro intelectualizado a extremos técnicos, cuando trata de medir la fuerza augusta que se desprende de estas energías ocultas llevadas adelante por la energía planetaria o por la jerarquía planetaria. ¿Por qué? Según la previsión de esta jerarquía oculta, gran fraternidad blanca para el momento presente, es que las energías sean canalizadas creadoramente por todas aquellas personas inteligentes y de buena voluntad del mundo, las cuales, por efecto de esta buena voluntad, se hacen receptibles a las energías jerárquicas para producir una catarsis mundial de orden preponderante y trascendente y evitar que esas energías que se están proyectando desde el plano astral inferior a nuestro planeta y las energías positivas, pero muy potentes y por lo tanto difíciles de canalizar, que provienen de la constelación de Acuario y aún de otras constelaciones superiores, no encuentren un adecuado seguimiento de negatividad para poder de esta manera evitar el caos de una tercera guerra mundial. Me parece que lo que interesa fundamentalmente al ser humano en estos momentos cruciales de la historia de la humanidad es cómo y de qué manera puede ser evitada la tercera guerra. Pues, esotéricamente hablando, y por el poder creativo, aunque inconsciente, del ser humano, hay una gigantesca lucha en los planos sutiles del plano mental, disputándose la presa, competitivamente hablando, de una paz fingida, porque la paz es tan tenue hoy día en el mundo que solamente el miedo que se tienen las naciones poderosas del mundo puede evitar este cataclismo. No existe un equilibrio basado en el amor, sino basado en el miedo. Y es el miedo hoy día el que está aguantando que nuestro mundo pueda estar dentro de una tercera guerra mundial.
La jerarquía blanca del planeta. Los discípulos mundiales, los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, tienen ahora la oportunidad única de canalizar estas energías antes descritas para poder provocar tal catarsis dentro del plano mental que pueden ser disueltas esas energías negativas que están fomentando la guerra dentro del corazón humano y que por lo tanto están fomentando esta guerra a gran escala, tal como desdichadamente hemos conocido en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Ustedes sabrán, porque lo dijimos el otro día, y quizá lo sepan por otros conductos, que la potencialidad de la constelación de Acuario, poniendo en incandescencia los éteres planetarios, viene provocada por una constelación de la cual Acuario es solamente un pequeño discípulo, hablando en términos esotéricos. Y una de las estrellas de la constelación de Acuario está recibiendo, según se nos dice ocultamente de la Osa Mayor, una invasión de energía del primer rayo. La constelación de Acuario en su totalidad está regida por el séptimo rayo. El primer rayo es el rayo de la resolución cósmica y según se nos dice, según se puede apreciar en los estudios esotéricos, constituye el fuego más potente que pueda existir en el cosmos. Al incidir la fuerza del primer rayo procedente de la Osa Mayor sobre una estrella definida de la constelación de Acuario, el séptimo rayo, provocan, al proyectarse sobre Zambala, una efusión de energía más allá de lo que puede existir, hablando técnicamente, la potencia ígnea de nuestro planeta. Llegado a este punto, y habiendo aceptado nuestro logos planetario la responsabilidad de actualizar estas energías a través de su centro místico de Zambala, verificó un cambio fundamental en los planes de la jerarquía blanca del planeta. Como consecuencia de estos planes de organización, y lo que voy a decir debe constituir lógicamente una hipótesis mental, porque yo no se lo puedo probar así, en un cerebro tridimensional, algo que pertenece al mundo de la intuición. Pero si ustedes aceptan esta posibilidad como una hipótesis mental donde trabajar ustedes cuando sientan necesidad de ello, se darán cuenta de que lo que vamos a decir después tiene un sentido y que por lo tanto puede ser aceptado, siempre hipotéticamente, como base de futuras investigaciones. Me refiero que al incidir la fuerza del séptimo rayo con una corriente específica del primero en Zambala, se produce automáticamente una invasión de fuerza que debe ser canalizada. Entonces existe unas disposiciones solares, siempre en ayuda de Zambala, la misma que destruyó la Atlántida y que destruiría cualquier continente que atentara contra la hegemonía planetaria, para verificar ciertos reajustes. Y los reajustes atañen primeramente a la jerarquía, que es el asrama de Sanat Kumara, o el asrama de Zambala. Y entonces, al canalizar esta fuerza a través de todos los adeptos, los Shawanes, Mahashawanes, los Manúes y los señores Maitreyas de todos los planos que existen en nuestro planeta,
La disposición tiene caracteres muy concretos y definidos en lo que respecta a las ramas, considerando las ramas siempre como centro de entrada de la energía de Shambhala a la humanidad, o viceversa. Las ramas canalizan las súplicas, las oraciones, las meditaciones de la humanidad y los llevan a la jerarquía Shambhala, habiendo siempre un nivel de intercomunicación. Entonces, en virtud de este esfuerzo, en virtud de esta alteración, por así decirlo, del orden planetario, hay una corriente muy positiva proveniente de la constelación de Libra, cuyo logo, según se nos dice, está vinculado kármicamente con nuestro logo solar, el cual produce un equilibrio estable, y dentro de este equilibrio se produce una simplificación total de aquel mecanismo tan complejo que trae consigo la precipitación de estas corrientes astrales, de las corrientes cósmicas con destino a nuestro mundo. Entonces, Shambhala dispone, primero, que todos los discípulos dentro de los distintos ramas de la jerarquía, capacitados para ello, reciban una adición específica de energía del primer rayo sin pasar previamente por la iniciación. Ustedes saben que la iniciación es la entrada consciente del hombre en un superior estado de conciencia. Pero esto no es solamente una preocupación del aspirante, del discípulo, es una preocupación de la propia jerarquía y aún de la propia Shambhala, intentando llevar al mundo un sistema de valores que puedan hacer que el mundo, estremecido desde sus cimientos más profundos, pueda alcanzar la gloria de la propia divinidad, que para esto hemos nacido. Primera disposición con respecto a los discípulos de las ramas, una adición de energía al primer rayo, el cual, al incidir sobre el chakras del discípulo, produce también una crisis de reajuste. Y son muchos los discípulos que durante esta época han pasado por un proceso análogo o, como decíamos antes, de precipitación kármica. Y en su vida han aumentado los problemas extremos inauditos. Han adquirido, por un lado, la potencia del primer rayo, pero han tenido que luchar al propio tiempo contra sus tendencias inferiores, las cuales han sido robustecidas por efecto del primer rayo. Y creo que todos hemos notado en nuestra vida estas particularidades, porque de una u otra manera todos estamos conectados con la jerarquía. Y si no, estamos en contacto con discípulos de la jerarquía, o dentro de algún islam de la jerarquía. La segunda disposición tiene que ver, entonces, con que el discípulo, singularmente los discípulos del segundo rayo, que suelen tener una gran visión de las cosas, debido al propio esfuerzo influyente del segundo rayo, de que puedan ver el futuro de la humanidad. El esfuerzo del ser humano para ver el futuro de la humanidad siempre es elevar su conciencia a través de la antakarana y crear entonces una vertical, porque habitualmente avanzamos en horizontal, así, buscando el poder, la responsabilidad, el orden, lo que sea, o las simples disposiciones de nuestras propias energías. Entonces, cuando se mira hacia arriba, cuanto más elevada sea la vertical de la antakarana, más luz podemos ver hacia el pasado y el futuro. El presente está aquí. Es decir, que para que un discípulo normal, habitual, de muy buena voluntad, con cierta grado de inteligencia, pueda alcanzar la antakarana con esta vertical, no está muy vertical, pero se dan cuenta, es vertical esto. Esta energía, al aumentar en proporción, da una visión a través de la antakarana. Significa que la antakarana ha tenido que crecer, ha tenido que avanzar mucho más deprisa de lo que le corresponde en el tiempo. Y en muchos discípulos ha pasado esto. Un proceso de discontinuidad con grandes también crisis en estos lapsos
de vida personal influenciada por esas energías del segundo rayo a extremos inauditos. Pero, como que hay buena voluntad, que la buena voluntad es la fuerza más poderosa del mundo, se ha logrado reducir las tensiones dentro del corazón de los discípulos. Los discípulos del primer rayo han logrado demonizar sus cuerpos astrales a un punto en que pueden resistir la energía negativa que está proyectando sobre el mundo. Su mente ha avanzado más rápidamente, pueden catalizar, si me permiten esta expresión, muchas de las disposiciones que hacen causa común con las energías actuantes en el mundo. Y después, existe también, como consecuencia de esto, la gran profusión de movimientos espiritualistas en el mundo. Unos correctos, otros menos correctos. No me atrevo a llamar incorrecto a todo cuanto se hace con buena voluntad. Pero estos movimientos son la contrapartida de las energías que ya no pueden ser canalizadas por las religiones organizadas. Porque, según se nos dice, hay una especie de fracaso dentro del mundo religioso organizado, porque ninguna religión ha dado todavía la nota clave que pertenece a nuestra época y por lo tanto el misterio ha pasado inadvertido. Hay muchos misterios menores que se dan en la liturgia, pero los misterios mayores son totalmente desconocidos y por lo tanto están más allá de la mente del hombre común, del hombre corriente. Y desdichadamente no todos son iniciados para poder comprender la potencia infinita de esas energías. Entonces, los movimientos espiritualistas de todos los tipos, incluido la meditación o los sistemas meditativos, el yoga, no tienen otro efecto o ninguna particularidad, sino canalizar las energías que se desprenden de este fracaso. Porque una religión lo que tiene que hacer es demostrarte el amor de Dios y religar a todas las gentes dentro de un solo sentimiento único de perfección y de unidad que es fraternidad. Como que esto no se ha logrado y que por el contrario, las religiones han luchado entre sí por cuestiones teológicas y no por principios éticos. Y como que ha habido en esto una lucha religiosa que va desde los primeros tiempos del cristianismo, y seguramente anteriormente al cristianismo había lucha entre los hombres para disputar sobre la manera de encontrar a Dios. Y como que todo el mundo cree que su religión es la que está más en contacto con la divinidad, y de ello se siente muy orgullosa la gente, hay una lucha espantosa a través del tiempo. Incapaz la iglesia organizada de todos los tipos de poder expresarte el amor de Dios, se ha convertido solamente en una fuerza tremenda de poder temporal, con todo cuanto eso presupone para la organización interna, produciendo una discontinuidad de conciencia de los propios creyentes y haciendo que la vida se hace casi imposible para todas las personas que están dentro de allí con la buena voluntad del corazón. Entonces asistimos ahora también, se dan cuenta de ello, a un rebote kármico que tiene que ver con esos movimientos espiritualistas. Las religiones organizadas enviaron misioneros a Oriente para dignificar el pueblo de Oriente y hacerle comprender lo que era Dios. Pero Oriente ahora, por retruque, nos envía los gurús, nos envía toda clase de yoga, nos envía toda clase de idea orientalista hacia la verdad interior y está compensando, formando parte del equilibrio de la constelación de Libra. Es decir, que todo está dentro de un movimiento organizado más inteligente que la propia inteligencia y que por lo tanto nosotros solamente intuitivamente podemos llegar a captar ese sentimiento universal. Como que estamos introduciéndonos dentro de una zona del espacio
que está matizada por las energías dinámicas de la constelación de Acuario. Existe una gran profusión de energías controladas y menos controladas que están actuando sobre la humanidad. Y en el aspecto correcto, estas energías tienen que crear un nuevo orden social, una nueva programación de principios sociales, una nueva educación del hombre a partir de la infancia, la creación de las estructuras sutiles para una religión universal, dentro de la cual pueden estar incluidas todas las religiones del planeta, porque en esencia todas las religiones buscan y pretenden lo mismo: hallar a Dios, hallar la paz y la fraternidad. Entonces, lógicamente, si han fallado las estructuras establecidas tratando de buscar este orden universal, es lógico que ahora el esfuerzo del hombre y mujer inteligente de nuestros días, llenos de buena voluntad, es cooperar en el establecimiento de estas nuevas estructuras. Y claro, esto no podemos hacerlo si no amamos profundamente a la humanidad, si no nos amamos profundamente los unos a los otros, y que esta palabra no sea simplemente un término a través del cual ocultamos nuestras mezquinas inclinaciones y nuestro sistema caduco de ver la realidad. Es decir, que seamos sinceros en la expresión de este amor para el cual hemos nacido. Y naturalmente existirán también las nuevas técnicas de contacto con el ser superior. Es decir, que una de las condiciones muy concretas para el hombre inteligente es que haya un sistema de valores cualitativos partiendo de sí mismo, y a ser posible, en esas primeras fases, que trabaje solo, sin ayuda, sin intermediarios. Es decir, que entre él y Dios, que está en sí mismo, no tiene que buscar otras opciones. Se basta y se sobra a sí mismo si es consciente, si es inteligente. De hecho, todas las religiones han programado el amor del hombre como esencia base de la creación. No obstante, se dice también que para hallar a este Dios interno deberemos encuadrarnos, ubicarnos dentro de una estructura religiosa que se asequible a nuestros sentidos de percepción y a nuestra inteligencia. Pero como que la estructura se está cayendo, se está cuarteando los cimientos, se está desvaneciendo en el espacio vital, no nos queda otra opción que buscar dentro de nosotros mismos la causa de la realidad, a este Dios que estamos buscando desde el principio mismo de las edades. Pues es la única manera de que establezcamos una estructura basada en la fraternidad y no basada en los principios de semejanza. Más allá de la semejanza existe la unidad. No debemos parecernos a Dios, tal como se dice en los textos religiosos y en las doctrinas de la religión, sino que debemos convertirnos en el propio Dios, por obra y gracia de la introducción muy profunda dentro del propio ser. Porque una parte muy principal de las disposiciones de Shambhala para los discípulos y para los iniciados, y aún para la humanidad corriente que somos todos nosotros, esta disposición aclara sine qua non que la posición del hombre inteligente y de buena voluntad es que busque a Dios más allá de toda estructura. Se nos dice ocultamente que uno de los hombres de nuestros días que ha traído la antorcha de esta disposición shambhálica es Krishnamurti. No sé si ustedes han estudiado mucho a Krishnamurti o qué es lo que conocen de Krishnamurti, pero les rogaría
que mirar el mensaje desde el punto de vista esotérico, de buscarte a Dios más allá de las programaciones externas, de buscarte a Dios como un compromiso entre nosotros y Dios, y no como un compromiso con una estructura religiosa más o menos perfecta. En todo caso, la perfección está en este compromiso entre Dios y nosotros, y no en una meta más o menos perfecta que nos trae cualquier estructura religiosa. Entonces, también, buscando ese sentido humano de enfrentar la vida desde el propio ser interno, fueron creadas las disposiciones mentales para que el hombre comprendiese esta verdad omnilateral más allá de todo principio conocido, que dice que la verdad está en todas las cosas y no está dentro de una sola estructura, y que por lo tanto, si la estructura falla, falla la verdad, falla la fe, falla el principio de inmortalidad, falla todo, y el hombre queda flotando dentro de una nube de cosas que no comprende. Y la comprensión de nuestros días es básica para que veamos claro el sentido de valores psicológicos que corresponden a nuestra era. Entonces, la disposición para los discípulos mundiales existe. El Antakarana, que va de la mente inferior a la mente superior, no queda estacionada aquí, sino que se prolonga en el tiempo y en el espacio. El hombre ha creado a través del Raya Yoga los principios estructurales del Antakarana. Incluso la humanidad como en todo está creando un Antakarana. El maestro Tawakul llama a esta proyección social conciencia social. Es decir, el Antakarana humano es la conciencia social que tenemos hoy día. Hemos progresado mucho desde los tiempos de la caverna, desdichadamente más técnicamente que éticamente. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al invadir el contexto psicológico del discípulo de los asramas, esta energía del primer rayo, que se sitúa de aquí, donde estaba situado anteriormente, rápidamente hasta el punto, hace que el discípulo se encuentre hasta dentro de un vacío de inseguridad. Porque el maestro dice que el Antakarana solamente te servirá para enlazar tu mente inferior con la superior y establecer contacto con el yo, alma que está aquí. Pero tú, actualizando la fuerza del alma, puedes ascender más rápidamente hacia arriba. Y entonces encontrarás con el misterio de todos los tiempos. Te encontrarás con el misterio de la nadencia de Dios, cuando ya pierdes incluso el anhelo del propio Dios, lo cual no se realiza sin haber pasado por una etapa de miedo y de inseguridad. Y no obstante, utilizando la energía cósmica y habiendo superado ya las energías emocionales de conturbación que estamos siguiendo, ascendemos más allá del Antakarana y nos damos cuenta que vamos navegando por un vacío infinito donde el Antakarana nos sirve para otra cosa que para darnos cuenta del cambio de regreso cuando miramos hacia atrás. Pero también se nos dice, igual que se dijo a la mujer de Lot en Nínive y Babilonia, que no, y Sodoma y Gomorra, que no debía volver la vista hacia atrás, que debía progresar hacia adelante, porque la perfección no está ni atrás ni adelante, sino que es un movimiento. Y que por lo tanto debe seguir el Antakarana más allá del propio movimiento del Antakarana y salvar esta absoluta tierra de nadie, que es un espantoso desierto en donde el alma forzosamente tendrá que vivir al amparo de sí misma y en donde no existe ninguna estructura, pues incluso la estructura del Antakarana ya no sirve.
Pues bien, el hombre inteligente de buena voluntad de nuestros días, no sé si se han dado cuenta, está en cierta manera perdiendo los soportes de todo cuanto hasta aquí había querido, de todo cuanto había sido su sustento, su consuelo. Queda sin consuelo, sin sustento y sin ninguna estructura. Y no obstante, debe seguir viviendo. Debe seguir dando una noción a los demás de que él realmente está buscando el reino de Dios. Entonces, todo cuanto sucede ahora está en este punto que va de la mente superior hacia arriba. Y aquí se presenta la incógnita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo diría continuar navegando, eludiendo el miedo al regreso y amparándonos en el propio movimiento ascensional de la vida. Y en lugar de dar tanta preferencia a la mente, empezar a fijarse en el corazón. Porque la mente solamente llega hasta aquí, señores. Pero el corazón llega hasta el corazón de Dios, que es la causa del universo. Por lo tanto, cuando el hombre fracasa mentalmente, o aparentemente fracasa, porque ha perdido la habilidad y la capacidad de crear estructuras mentales, entonces debe empezar a gobernarse solo, en profunda soledad, dentro de este misterio infinito que está progresando hacia el propio corazón de Dios. Y desde allí empezar a convertirse en un servidor de la humanidad. La estructura solamente le sirve como vehículo mortal de aquellas programaciones cósmicas que pueden surgir del mundo superior y ser canalizadas. Es decir, que para todo aquello que hemos trabajado, luchado y sufrido a través del tiempo, que es la creación de una estructura más o menos perfecta, ahora sucede completamente al revés, o al contrario. Es decir, ha cesado para el discípulo la etapa de progresión, la etapa de integración de valores o de acopio de cualidades. Ahora empieza a despojarse de todo cuanto constituyó sus bienes queridos. Sus conocimientos esotéricos pueden ser también una falacia para detenerlo. Y el amor personal también, el afán posesivo, incluso el conocimiento profundo de la verdad puede ser también a veces un sutil lazo. Es decir, nos encontramos con una situación planetaria vista desde el ángulo asránico completamente diferente de todo cuanto sucedió en nuestro planeta a través del tiempo. Y que por lo tanto es tan importante esta fuerza que está asolando nuestro planeta y está martilleando nuestra mente, nuestro corazón, y está introduciéndonos dentro de los cauces sociales de aprovechamiento de las energías. Y está creando los ambientes y está favoreciendo las buenas inclinaciones y está viviendo al amparo de la verdad que está más allá y por encima de las influencias de todas las épocas, que tenemos a nuestra disposición la fuerza más poderosa, más influyente que jamás hayamos tenido, para poder, primero, los aspirantes espirituales convertirse, por poco esfuerzo que realicen en buena voluntad, convertirse en discípulos juramentados. Que cada uno de los discípulos juramentados en el corazón del Maestro, como místicamente se dice, se va a convertir por obligación de estas energías en un iniciado, hasta la tercera iniciación. Y que todos aquellos que actualmente poseen la tercera iniciación van a entrar rápidamente a las sendas iniciáticas que conducen al adeptado. Y no decimos nada, porque los adeptos de nuestro mundo van a entrar lógicamente dentro de la logia de Sirio. Y desde allí
utilizando la entacarana de regreso, van a ayudarnos también. Es decir, que al principio, cuando decía que viendo la progresión del mundo social que nos rodea, había una cierta condición negativa que registraba nuestro cerebro, hay que decir que hay fuerzas superiores que están ayudándonos precisamente para que no caigamos en el pecado del pesimismo, y que hay que trabajar a pesar de que todas las condiciones que veamos a nuestro alrededor sean deprimentes y negativas. El discípulo debe continuar navegando a pesar de todo, con calma o sin calma. Tendrá que realizar este gran misterio dentro del corazón y convertirse fundamentalmente en un servidor de la humanidad. ¿Y qué voy a decir más? Yo creo que estamos aquí, siempre fundamentalmente hablando, porque en el fondo del corazón todos sentimos una progresión de valores que nos están llevando fundamentalmente también al corazón, que la mente ha llegado a un punto en que no puede destilar más conocimientos que los adquiridos, porque el simple conocimiento no nos ha liberado. Y somos conscientes de que existe una gran atracción hacia el grupo, y que este grupo precisamente está simbolizado en el corazón individual. Sabiendo esto, las energías crísticas, o del amor de Dios, como ustedes quieran llamarlo, está empezando a actuar. Y este amor de Dios que surge del corazón nos va a vibrar precisamente del temor cuando nos encontremos en las zonas de inseguridad, en donde el miedo se adueña del espíritu y en donde se realiza esta espantosa lucha que llamamos la noche oscura del alma. Es decir, las crisis están ahí, pero ahí está también el poder de vencerlas. Porque quien lleva la muerte en el corazón lo vence todo. La mente entonces es solamente un intérprete del corazón. El corazón vive y se ampara en sí mismo. Contestaré muy gustoso a las preguntas que quieran hacer. Un decano de secundario recibían una energía extra para el servicio, y a poco tiempo que en su vida se necesitaba el karma de una forma a veces más dura. Y yo pregunto, ¿todos los segundo rayo son palabras primero? Yo le he dicho, me parece, que fuesen los discípulos del primer rayo, que todos los discípulos de las ramas han tenido una visión especial de energía del primer rayo. Solamente los discípulos del segundo rayo tienen una visión especial de energía del segundo rayo, pero el primer rayo del primer rayo, o del segundo rayo. Por lo tanto es un poco complicado, pero ahí están los hechos. La bomba atómica, por ejemplo, a la cual ya nos hemos referido, tiene una energía del primer rayo, que viene canalizado desde la constelación de la Osa Mayor pasando por la constelación de Acuario. Es decir, que por Acuario pasa todo lo bueno, y es la humanidad que está lo malo. Lo que siempre hemos dicho, si en un vaso con un pozo sucio tiramos agua limpia, el agua limpia le da teñida, por pura que sea, por los condicionamientos del vaso. Y la humanidad hoy día es un vaso sobre el cual son vertidas energías puras, pero que al surgir a flote nos dan la noción de las condiciones dentro de la propia humanidad, que es la que constituye el vaso. Las partículas impuras de este vaso no se potencian
oxidan también debido a ese flujo. Sí, pero que disfrutes en la propia energía. Es decir, que el agua queda teñida. Pero el agua se puede filtrar de nuevo. Es lo que ocurre cuando fallece una persona. Si no se filtraba, podía ascender a todos los puntos inferiores. El que lo iré navegando para un par de técnicos. Pero existe una ley que regula estas cosas. Ve usted, cuando existe y se han hecho otros digamos, el cuerpo etérico del iniciado está todavía avanzando las moléculas que pertenecen a un mundo de cual se va aportando, están allí. Entonces, ¿por qué el iniciador, Cristo, el Señor del mundo, emplea o utiliza la fuerza de esta inmensa energía que viene del cosmos? Es decir, que cuando proyecta el centro iniciático sobre el iniciado es para provocar un campo magnético del iniciado, es puro radiante, y quedarse solamente agua pura en el vaso de la humanidad. Pero es un proceso repetido dentro de los cauces de la iniciación, y cada vez que la energía crística se vierte en el vaso, cada vez el vaso está más limpio, o el agua está más limpia, porque el agua va quedando más limpia. Y tendremos que el iniciado es un hombre algo de más, pero que no diferencia, es puro. No podemos distinguir a simple vista un iniciado de un hombre corriente. Hay que utilizar los poderes de la clarividencia superior y ver cómo su agua es pura y radiante, porque no tiene ninguna molécula negativa que haga presión contra la energía positiva constante de este movimiento inmenso del amor de Dios. Un momentito. A ver, pues solamente da la posibilidad que son estudiantes en catalán, de las 4 palabras del catálogo. Cuanto más público o más limpio, más claro en agua. Cuanto más limpio, más claro en agua. Antes se había limpiado el fondo de todo lo que bailó. Bueno, yo digo porque he visto que tenía sido usted. ¿Cómo conseguiría esta otra si no lo permite? Si eso con respecto a lo que estamos diciendo, sí. Pero si es para otra cosa diferente, no, porque si no... Catalán. Sí, también es catalán, pero tiene castellano, ¿no? Esto que dice, cuando nuestra, nuestra desnudez es bastante buena, cuando nuestra desnudez es bastante buena, la que no nada, a la cimentamos. No sé si me entiendes a qué me dice. Sí. Como que viene muchas cosas, pues. Y luego... Me ha hecho ilusión que yo soy muy llegada de muchas cosas, pero que a veces tiene un pensamiento que me gusta confrontarlo. Pero es que tanto no para que le pesare. No es para estar de acuerdo, sino que en un grupo siempre existen estas modificaciones de conciencia. Esto ocurre, por ejemplo, cuando existe un gran descubrimiento científico que no se capta solamente en América o en Europa, sino que se capta por todas partes. Es la energía que está canalizándose y busca un cauce. Es decir, que todo cuanto estamos realizando aquí es buscar un cauce adecuado para las energías, digamos, cósmicas. Es decir, que el cosmos, nuestro pequeño planeta, es solamente un punto perdido en un cosmos. Y está tratando de entrar en el planeta a través del vaso que mejor esté preparado. Entonces, hace 2000 años, por ejemplo, el cauce mejor preparado que ha existido nunca para el amor de Dios fue Cristo. El vaso era puro.
Y desde entonces tenemos esto como guía de los cristianos de todas las épocas. El cauce más puro fue el de Cristo. Pues bien, Él nos dice que todos podemos llegar a Él y que venga la paz de Dios. Todos tenemos purificado el caos y llegar de esta manera a convertirnos en el propio verbo de revelación. ¿Hasta qué punto comprendemos la magnitud de esta idea? Esto vendrá poco a poco, a medida que la vida se vaya simplificando en nuestro interior, a medida que dejamos de lado los pequeños convencionalismos sociales, a medida que vayamos introduciéndonos en el corazón de los demás, a medida que vayamos siguiendo suavemente, sin esfuerzo, dejando todo el bagaje del pasado a un lado de la conciencia, o debajo del umbral de la conciencia, y tal como se dice místicamente, ascender hacia arriba pisando los cadáveres de nuestros seres muertos, siendo cada ello muerto algo de la conciencia particularizada que nos impedía acercarnos al corazón de los demás. Llegados a este punto, lo demás no tiene importancia capital. Estamos dentro del movimiento de la perfección. No buscamos una meta de perfección, que es una cosa perfecta, no es cierto. Buscamos más allá de toda meta perfecta, lo que está en todas las metas de perfección del mundo, y algo que las incluye a todos. Y hay que hablar de Dios, hay que hablar del globo solar, hay que hablar de todas estas cosas. Pues una de las disposiciones es que la mente, si quiere perderse a sí misma dentro de este campo inmenso de posibilidades interiores, deberá pensar en grandes proporciones, lo cual significa que progresivamente se irá apartando de la idea de sí mismo, de esta idea de inmanencia, para penetrar dentro de los cauces sagrados de la trascendencia. Y llegado a este punto, ¿qué puede ocurrir? De hecho, estamos visando la inmortalidad, y aún en cuerpo mortal podemos vivir esta inmortalidad en el tiempo, teniendo la seguridad de que aquello que hemos conseguido no es para nosotros, sino que es nuestra dádiva hacia los demás. Para mí, eso es básico. Cuando existe un grupo de aspirantes y discípulos interesados en descubrir los valores permanentes de la vida, tendrán que pasar por este punto dentro del cual la idea de sí mismo no tiene valor, pero sí tiene mucho valor la idea de los demás, con su absoluto campo de necesidades, con el trabajo, con la progresión del amor dentro del corazón. Antes has dicho que había habido la bomba atómica que había hecho un agujero negro en el cielo, en el éter, ¿no? Ahora digo si las jerarquías, con la bomba de neutrones que se anuncia, si eso nos va a perjudicar. De todo eso no nos va a beneficiar, perjudicar nosotros, porque si la bomba atómica, a través de los átomos de uranio, ha producido esto, la bomba de neutrones que obtendrá sobre el más pequeño de los átomos, que son el hidrógeno, va a crear dentro de los éteres una fuerza, una libertad tremenda, que no se va a precipitar solamente en los bajos niveles del plano astral, se todo las fuerzas del mal cósmico. Significa que nuestro planeta deja de ser inmediatamente. Y hay que ser optimistas. Este miedo es el que incapacita a los estudiantes espirituales, los discípulos. El miedo en todas sus fases es negativo, ya sea el miedo a la oscuridad como el miedo a la propia muerte. El miedo siempre demuestra ignorancia acerca de los valores inmortales de la vida. Cuando la persona se libera del miedo, automáticamente empieza más la vida porque ya no tiene la muerte.
Entonces, yo nunca he pensado, ni pensaré, que tiene que producirse en el mundo una explosión que deje la Tierra quebrantada para siempre, porque esto no sería solamente la Tierra la que está involucrada en los efectos cósmicos de una explosión nuclear de grandes proporciones, sino que sería todo el universo. Y si está en el universo, está en el universo próximo, y se va acelerando todo el sistema cósmico debido a esa particularidad que tiene la bomba atómica de explosionando en cadena. Bien, yo diría que para evitar esto tendríamos que explosionar en cadena nosotros, pero nuestras modificaciones negativas de la mente, de la emoción, si la vamos superando, si la vamos liquidando, si por una explosión en cadena vamos liberando los combustibles, los demás participarán porque estamos viviendo juntos y nuestras alas magnéticas están juntas también. Otra cosa, porque el taumaturgo, el maestro, puede curar sin necesidad de con las manos. Está curando por radiación magnética, que es lo que ocurre con el cuerpo de un iniciado y a fuerza de mucha agua limpia que no nos interpretación el calcio que lo contenía. Y solamente surge a través de sus cuerpos radiantes la energía de curación del cosmos, no la energía del mal cósmico. Así que cuando sabemos esto, ¿cuál es la responsabilidad para el aspirante y para un discípulo? Y el hacer radioactivos todos sus cuerpos, para que a través de ellos se pueda crear esta eficiente radiación que puede curar a todas las gentes. No simplemente en un nivel físico, sino en todos los niveles de la constitución psicológica social. Ahí está la clase. Todos deben ser radiantes o radioactivos. Y entonces, evitar por esfuerzo concentrado de nuestra buena voluntad, no de nuestra inteligencia, nuestra buena voluntad, para que los gobiernos se sientan influenciados magnéticamente para que no se dejen llevar por esta ola de temor hacia el otro. No se pregunte quién será el primero que apretará el botón que dispara la bomba atómica. Porque la primera bomba que se lance tendrá su adecuada respuesta en todos los niveles. Hay que evitar que se tire la primera bomba. Y eso depende, no de los gobiernos, sino de nosotros, de la humanidad. Ahí está nuestra responsabilidad. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice usted, que estos momentos que estamos, que venimos aquí, que nos sentimos afines y buscamos ese bienestar para el mundo, era necesario que todas las horas del día, que nosotros trabajamos en nuestras familias, por la calle, por donde quiera que traemos, estar en este momento, unir esto que han hecho los gobiernos, que se sientan responsables de lo que tienen, pueden pensar en el futuro del mal, y que no explote esa cosa que yo creo. Yo estoy segura que si todos los que conocemos esta cosa, en todos los momentos de la vida, de nuestro trabajo, de nuestra vida diaria, pensáramos un poco tal como aquí estábamos unidos, yo creo que lo podemos pensar. Yo estoy segura de ello. Sí, yo también estoy seguro. Seguir con el problema este de la bomba atómica, de la fisión y de la fusión, porque yo no he entendido todavía bastante bien si la fusión es buena y la fisión en cambio es mala porque deja unos residuos, el por qué no esperan a disponer de esa energía cuando tengan la fusión, porque supongo que es un problema de investigación, ¿no? Es un problema de, digamos, de estupidez humana, diría yo. Que me perdone. Porque el hecho que tú dices, la diferencia que existe entre fusión y fisión. La fusión es que toda la energía se pueda unificar sin reacciones. Y la fisión siempre se produce
cuando un átomo es bombardeado por neutrones. Y por lo tanto hay una fricción que utiliza el fuego por fricción de la naturaleza para crear bombas atómicas, sean de hidrógeno, sean de uranio, sean de neutrones. Están creando unas particularidades magnéticas en el universo que producen una contaminación ambiental tremenda. No nos damos cuenta desde hace muchos años que estamos siendo bombardeados por ondas radioactivas. Pero, a pesar de ello, existe una explosión atómica en los niveles mentales más poderosa todavía que la que crea la desintegración del átomo de hidrógeno o el átomo de uranio o de plutonio. Es la condición mental de haber adquirido todo el conocimiento y progresar más allá del conocimiento tratando de buscar a Dios. Con lo cual el hombre se extiende horizontalmente hasta el infinito, pero no tiene la oportunidad de elevarse hacia Dios, jamás. Es decir, si queremos evitar que nuestro cuerpo mental sea bombardeado por las energías del egoísmo personal, si me permiten esta expresión, tendrá que, tendrá que actualizar la fuerza mística del corazón y seguir adelante, pensando con el corazón y sintiendo con la mente. Si el hombre logra resolver la incógnita de pensar con el corazón y de sentir con la mente, el mundo se habrá saldado. Yo empiezo ya por decir que cuando estamos en silencio aquí, la mente se introduce dentro del corazón y el corazón, por su parte, se deja influenciar por la mente. Existe entonces un equilibrio entre la mente y el corazón, entre la razón y el amor. Y de este equilibrio nacerá, no lo duden, la perfecta inteligencia. Y ahora podemos hacer un poco de silencio, teniendo presente que nuestras energías pueden colaborar, actualizando nuestro propio corazón para llegar a los corazones de los estadistas de todo el mundo que están involucrados dentro de esta órbita de competitividad planetaria y crear un círculo de paz para nuestro mundo. Muchas gracias.